El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Bien, seguimos hasta el domingo próximo con temas muy, se puede decir, específicamente cristianos, que pertenecen a la ciencia o a la sabiduría cristiana, porque esto no nace de la ciencia, ni de la política, ni de la sociología, ni la prospectiva, en fin, sino de lo que reveló Jesús. Y fíjense, el tema central de todos estos días, aunque parezca detenerse en otro, es el tema de la parusía. Voy a resumir un poquito para ambientarnos en los momentos y los lugares donde Jesucristo le está hablando. Recuerdan que es el último día de prédica de Jesús y queda el último sermón, que es el más tremendo, el del juicio final, que viene el domingo próximo. Jesús les ha dicho, después de haber enfrentado los distintos grupos que no eran religiosos, ¿no? Se va con los apóstoles y ahí los apóstoles le dicen qué hermoso templo, y Jesús le anuncia la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sobre la cual Jesús, alejándose de la ciudad, dice esa tremenda frase y llora Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina a los hijos y no quisiste? Serás destruida. Se va con los apóstoles al huerto de los olivos, probablemente al día siguiente o al otro, no se sabe bien, pero queda 1 o 2 días para que en ese lugar lo tomen preso a Jesús.
Ahí solía parar el grupo, Jesús con los apóstoles, y Jesús al atardecer de ida y al amanecer venía temprano, de camino de Betania a Jerusalén, siempre quedaba ahí a rezar. Ahí lo van a tomar preso, la famosa oración del huerto. Bueno, en ese lugar, ese huerto de los olivos, que se conoce, que se visita, y bueno, los cerros están en el mismo lugar, así que es impresionante sentarse con los evangelios, en el mismo lugar donde estaba Jesús con los apóstoles, están los retoños de los olivos retoña desde abajo, se puede decir, de sus raíces, y dicen que son los olivos de la época de Jesús, retoños, obviamente, ¿no? Un olivo dura más de 100 años. Bueno, pero el lugar ciertamente es ese. Así que impresionante ahí leer estos pasajes. Ahí, en cierto ambiente de intimidad, con los apóstoles, a quienes ha formado o está formando de una manera especial, le dice todas estas parábolas. En realidad el tema central es la parusía. ¿Qué es la parusía? Parusía es una palabra griega, a veces se mantiene en los evangelios, significa venida, aparición o venida, pero no es vino mi primo, vino mi tía. Era la aparición, la visita, la presencia solemne de un rey o un emperador en alguna ciudad, que no venía sino más en privado, sino que estaba rodeado de toda una pompa, de toda una, se puede decir, mostrar su majestad, su grandeza. Bueno, la parusía, esa palabra se usa para la venida de Jesús, por eso decimos en el credo, vendrá con gloria. Parusía vendrá con gloria, vendrá glorioso, esplendoroso. Si un rey temporal o un emperador venía con toda la pompa y todas las glorias humanas, con tropas, con pajes, con carruajes, caballos, etcétera, todo lo que podemos imaginar. Imagínense la distancia que hay de un rey temporal, un emperador a Cristo. Bueno, va a ser una aparición que no sabemos cómo va a ser, pero va a ser realmente esplendorosa. Y era un tema muy querido, muy tratado, muy conocido, muy masticado, se puede decir, por los primeros cristianos. Si ustedes leen el Apocalipsis, termina con una palabra que se mantiene en su lengua original. Maranatá, ven Señor Jesús. Y en la misa aparece un par de veces. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O hasta que vengas. Pero no es una venida sino más. No vendrá como en Belén, vendrá glorioso, vendrá a juzgar. Eso queda más patente en la próxima lectura, el domingo próximo, el juicio final. Bien, entonces, está hablando en realidad de la parusía Jesús, que tiene otros nombres. Parusía para indicar, decir el modo como va a aparecer, pero también se lo llama el Día del Señor. En la carta de San Pablo, que se ha leído, por si no la han estado atentos, dice, en cuanto al tiempo y al momento, era un tema muy presente en los primeros cristianos. San Pablo tiene que aclarar varias veces algunos detalles, porque creían que ya venía ahí, dentro de poquito. En cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Como diciendo, es un tema, ya se los aclaré muchas veces. Y ahí habla de que antes tiene que venir el anticristo, etcétera, etcétera. Y sigue, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto en la embarazada. Ustedes no vivan en tinieblas, sino etcétera. Bueno, acá, en la primera carta y en la segunda carta a los cristianos de Tesalónica, se ve que en ese lugar se charlaba mucho el tema y se opinaba. San Pablo hace aclaraciones. El día del Señor, parusía, día del Señor, día de la ira también. Esta frase, esta palabra, esta expresión también es del Antiguo Testamento y del Nuevo. El día de la ira, el día de la justicia. Pero bueno,
Todo eso y muchas cosas más vienen juntas. El día del premio, de la recompensa, la presencia misma de Jesús glorioso va a matar al anticristo, la misma presencia de Jesús gloriosa va a levantar de la tumba a todos los muertos. Así que imagínense la fuerza, la eficacia que va a tener esa presencia. Bueno, esto en el contexto. Y para aclarar una cosita más, lo de los talentos. La palabra, fíjense que ha quedado hasta ahora. Un tipo tiene mucho talento. Bueno, está en el lenguaje común. En realidad hubiera desaparecido si no hubiera sido por el cristianismo o por el evangelio. Talento es una medida de peso y una moneda, porque las monedas valían lo que valía el metal. Eran de oro, de plata o de cobre. Talento, había muchas clases de talento según los países, las épocas, pero acá se refiere, en esa época se usaban, el talento eran más o menos 43 kilos de plata, o sea, era una fortuna. Es importante ese dato, para nosotros nos dice mucho. Es muchísima plata, como diciendo, aún al que le dio uno, le dio muchísimo, una fortuna. Tiene un significado. Bueno, y arrancamos. El reino de los cielos, esta parábola está a continuación de la anterior. ¿Se acuerda la anterior de las 10 jóvenes amigas de la novia que esperan al novio que viene con sus amigos para la boda? En aquella exhorta la verdadera prudencia, o sea, una vida proporcionada al fin, una vida proporcionada al cielo. Y ahí se refiere sobre todo a las virtudes, que son interiores. Acá se refiere más bien, estamos dentro del mismo tema de la parusía. Fíjense que en ambos casos dice que el novio se demora, llega a medianoche. Acá también dice algo parecido. Después de un largo tiempo llegó el Señor. Acá se refiere más bien a los actos externos, pero son complementarios. Bueno, el reino de los cielos se parece a. Esta palabrita que aparece en todas las parábolas no es una tontera, no es una muletilla, no es una palabra así que, bueno, hay que decirla porque es estándar, sino que significa algo importantísimo. Importantísimo para en la predicación del Bautista y de Cristo. Lo voy a explicar con 2 palabras actuales, por así decir. O sea, lo podría decir así. El plan de Dios sobre el universo es este. Lo que va a pasar en el mundo, porque el que maneja el mundo es Dios, es esto. El reino de los cielos. O sea, reino supone que hay un rey. Es Dios, es la Trinidad, es Cristo. De los cielos, del universo y de todos los hombres. No es que Dios esté en otra esfera, esto pertenece a los hombres, no te metas, le decimos a Dios, vos metete en lo tuyo. Como aquella frase entre Cristo y Pilato, ¿se acuerdan? Tú eres rey y Cristo le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Le quiso decir esto, trasciende, mi reino no es como el de acá, el tuyo, tu periodo de gobierno, ni del emperador siquiera que se va a morir dentro de poco. El mío es universal y es eterno. Como diciendo, es este sí, pero mucho más. O sea, reino de los cielos significa todo lo que abarca Dios, su propio ser, se puede decir, y el cosmos, el universo y la historia humana. Jesús ha anunciado, acuérdense, grandes catástrofes que van a venir, grandes persecuciones, etc. Es como si eligiera a los apóstoles, pero en que sea tranquilo. El que maneja todo esto, el que controla todo esto, es Dios. Por eso la parusía es como la espera del triunfo final, definitivo y total de Cristo, de Dios. El triunfo va a ser del bien y no del mal. No es que esté por verse, a ver cómo termina esta película. Por eso este es el contexto y es muy importante tenerlo en cuenta. El que va a hacer justicia en último término es Cristo y no el mundo. El mundo juzga a la Iglesia, el mundo oprime a la Iglesia. A mí me han llegado muchas imágenes del día hoy, con desfasaje de horario, pero en Francia
han abierto muchas actividades, menos las iglesias. El gobierno francés desde hace siglos es muy anticristiano, masónico. Tanto alardean de derechos humanos, etc. Entonces han habido manifestaciones, pobres laicos, en las puertas de todas las grandes iglesias se han juntado los laicos a hacer manifestaciones. Están cerradas las iglesias, están prohibidas, bajo penas. Digo, cuando llegue el fin del mundo, ese presidente y todos sus asesores y todo el equipo de gobierno van a rendir cuenta delante de Dios. Ojalá leyeran esta parábola, y la de las 10 vírgenes y la del que venga, la del juicio final. Esa es la última palabra. Lamento por esta gente, ¿no? Pero es así. Y esto lo sabe un cristiano, y esto es lo que tranquiliza a un cristiano. Por fin mi inmaculado corazón triunfará, les aseguró la Virgen, después de mostrarle muchas cosas tremendas a los chicos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la posguerra, etcétera. Quédense tranquilos, mi inmaculado corazón triunfará. Bueno, primer bloque, después de esta introducción, los dos bloques son los dos que obraron bien. Les entregó talentos. Fíjense, entregó distinta cantidad. Acá hay una cosa muy importante. Aún al que le dio uno, le dio mucho. La vida vale mucho. La vida de cualquier persona, aunque para la sociedad hayan personas que no valgan, como una persona discapacitada, como una persona anciana que gasta nomás, no produce, para la sociedad no vale. Y por más que la sociedad hipócritamente muestre una especie de sensibilidad hacia las personas discapacitadas, porque vieron, hoy hay una especie de supersensibilidad hacia las personas discapacitadas. Es más, se usan hasta palabras hipócritas, cualidades diferentes, etcétera, capacidades diferentes. Esto es un lenguaje hipócrita. En muchos países ya lo están haciendo, autorizan el aborto en personas, en mamás, que tienen chicos que ya se percibe por las ecografías que va a ser discapacitado. Se gloriaban en Cuba que no hay discapacitados. En Cuba no hay discapacitados. ¡Qué maravilla la medicina cubana! Sí, porque los abortan, es obligación abortarlos. Y en muchos países es así. Entonces, cuando esa sensibilidad proclamada por todos lados hacia las personas discapacitadas, etcétera, encubren una gran hipocresía, una gran mentira, como tantas otras. Toda persona vale, y esto solo el cristianismo lo puede poner de relieve y lo puede decir en serio, coherentemente. ¿Por qué? Y porque es imagen y semejanza de Dios, porque es criatura de Dios, porque usted tiene... Es más, es la persona que más, siempre se lo digo a los papás, si tienen 5, 6, 10 hijos y un chico discapacitado mentalmente, digo, el que más seguro se va al cielo es ese, les aseguro. Los otros está por verse. Los más avispaditos, no sé cómo les va a ir. Pero este chico que es discapacitado tiene asegurado el cielo. Va a vivir y morir como un angelito. Así que se va, pero derecho al cielo. Hasta invóquenlo como un santo. Bueno, le dio talentos como diciendo mucha plata, toda vida vale. La sociedad no hace valer a todos por igual. La sociedad, por más que hoy hay una especie de obsesión por el igualitarismo, es otra mentira. Es como si el ideal de la justicia sería igualar todo. Toda desigualdad es mala. Es una mentira. Es una mentira, porque de hecho no es así. Hay unas desigualdades terribles, y en los países que más proclamaron eso es peor, como la Unión Soviética. Los dirigentes tenían todos los derechos, propiedad, recursos, todos. Y el 99% del público no tenía ningún derecho, ni propiedad, ni nada. Y eran manejados por esa que llamaba la nomenclatura. Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Cuba. O sea, los que más proclamaron ese ideal de la igualdad de todos
son los que más, es otra mentira encubierta, otra hipocresía. Dios hace las cosas distintas, no es mal la distinción. Hoy los varones quieren ser más afeminados y las mujeres machonas. Es una cosa de locos. Es igualdad. En la diferencia está la belleza, el bien, la armonía, todo. Dios no hace ni dos pinos iguales, ni dos animalitos iguales. Todos son, y ahí está la belleza de la obra de Dios. No es una en serie. Toda la creación son todas cosas distintas. Y ahí está la belleza. Y bueno, no hay ni santos iguales. Entonces, ¿hay desigualdad? Sí. A uno le dio 5, otros 2 y otro 1. Y el de 2 y el de 5 les dio el mismo premio, porque en proporción a sus capacidades. Bien, acá hay una gran lección. Toda vida vale, nadie se sienta poco menos porque en la sociedad se lo valore más o menos. Hoy hay una carrera, sobre todo en los países más adelantados, el hombre exitoso. El hombre exitoso, el hombre ideal para un yanqui, para un japonés. El hombre triunfador. ¿Vieron la cantidad de conferencias que hay eso? Cómo Bill Gates es el modelo. Cómo ser millonario en 10 años. Hombre exitoso, ese. Pero bueno, muchos, aunque lo quieran, no van a ser millonarios. Hay cosas que no. ¿Cómo ser Messi? ¿Cómo ser Maradona? No, aunque se entrenen toda la vida, chicos, tampoco van a llegar. Es que el ideal no es ese. Cada uno es distinto. Cada uno rinda ante Dios, no ante los hombres. Rinda ante Dios lo que pueda, lo mejor que pueda, según como es. Todos valemos, todos somos insustituibles para Dios. La naturaleza vegetal y animal tiene cantidad de plantas y animalitos distintos. Hay pescaditos en el fondo del mar que nadie ve, pero ocupan un lugar. Podemos decir que todos son indispensables en esta especie de gran obra de arte que es la creación de Dios. Y lo mismo y más vale para el hombre. Así que esta es la dignidad del hombre, esta es la verdadera fuente de la dignidad humana. Imagen y semejanza de Dios, hecho personalmente por Dios, y cada persona es una obra maestra de Dios. Dios es un artesano, o mejor la palabra sería más propia, un artista. Y todo lo que hace lo hace genialmente porque Él es un súper genio. Entonces, nunca se comparen, simplemente cada uno vea, pero hágalo, rinda sus talentos. Y un cristiano tiene más obligación. No basta con ser piadoso, van a misa, rezan, son amigos del cura, el cura les bendijo la casa, tienen estampitas. No, tienen que ser los mejores en lo que hagan. Repito, tienen que ser los mejores en lo que hagan. Porque si hay alguien que tiene razones para hacer las cosas bien, es un cristiano. No porque me aplaudan, no porque me van a aumentar el sueldo, etcétera, sino ante Dios. Digo muy de paso, pero sale el tema. Se ha acusado desde hace 2 o 3 siglos al cristianismo, entre tantas calumnias, es esta. El cristianismo nos enseña a pensar en el más allá y descuida las cosas del más acá. Por eso, el cristianismo es dañoso a la sociedad. Evita, y voy a usar 2 palabras mágicas que se usaron siglos, que lo usó la masonería, y esto viene de la Revolución Francesa, de más atrás. Impide el cristianismo el progreso y la felicidad de los hombres. Porque se desentiende de acá, de este mundo. Miren, no solamente es una súper mentira que han repetido y hasta hoy la van a escuchar, sino que les doy un ejemplo. El siglo más fecundo de la historia, los tiempos más fecundos, más originales, más creativos, más geniales de la historia de la humanidad fueron los siglos más cristianos, el siglo XI y XII. Todas las ciencias, las obras de arte más grandes, las obras de arquitectura, las obras de caridad, las obras políticos, sociales, intelectuales,
la invención de la universidad, todas las grandes obras de las cuales estamos viviendo hoy, y no digo obras materiales, también obras intelectuales, culturales, sociales, políticas, psicológicas, bueno, todos los saberes nacieron del Evangelio. Entonces pensamos en más allá, pero aprendemos a hacer mejor las cosas en el más acá, en el orden, repito, artístico, material o social y humano. Los siglos más grandes, más creativos y más fecundos fueron los más cristianos. Hoy vivimos tiempos de derrumbe. Entonces esas grandes mentiras con las cuales desacreditan a la Iglesia y al cristianismo, avivemos, no, que no son la verdad, son lo contrario de la verdad. Cristo dice, hiciste reproducir tu talento. No nos dice, ustedes piensen en el cielo y no trabajen más, total, con ir a misa. No se preocupen de hacer nada bueno en la tierra, al revés. Son los que más deben ocuparse. Tienen más luces, por así decir, razones, motivos para hacer bien las cosas de la tierra. A los dos, fíjense, les da el mismo premio. Entra en el gozo de tu Señor. La expresión es hermosísima y genial. Fíjense el detalle. No le dice, bueno, te vas a llenar de gozo. Vení, pasa, te vas a llenar de gozo. Sino que no es que el gozo entra en el corazón, sino que la persona entra en una especie de mar, de océano. Porque Dios es infinito, como un océano, dice Santa Catalina de Siena. Entonces, es como si nos sumergiéramos en la infinitud de Dios. Entra en el gozo, zambullite, como por así decir, en el gozo de tu Señor. Es hermoso en la Divina Comedia, la obra más grande de literatura de la historia de Dante, un cristiano, la Divina Comedia. Bueno, termina en el cielo y bueno, cuando van entrando en el cielo, Dante, guiado por su guía, que es Beatriz, queda deslumbrado, bueno, por la luz. Es como si se sumergiera en la luz de Dios. Entra en el gozo de tus señores. Fuiste fiel en lo poco, o sea, aunque hayas hecho obras gigantescas en la tierra, miren que hay personas que han hecho obras en la tierra gigantes, por ser sabios, por ser buenos políticos, por ser buenos científicos, artistas, cuyos nombres llevan miles de años y se los recuerda. Dios le dice, fuiste fiel en lo poco, o sea, todo lo que hiciste que parecía grande en la tierra, mira, para mí es nada, pero no importa, te voy a dar algo infinitamente grande. Entra, zambullite en la felicidad infinita y eterna de Dios. Bueno, y al otro pobre, fíjense la psicología de este que no hizo fructificar tu talento. Apenas lo llama, este muchachito, no sé quién es, Señor, sos un hombre duro y cosecha donde no sembrás, o sea, sos injusto. O sea, ya entró patoteándolo al dueño, ya entró retándolo al jefe, al dueño, al dueño de todas las cosas. Las personas malas piensan que los malos son los demás. Cuando encuentran a alguien que critica a Dios, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Que critica a la Iglesia, que critica a Cristo, tendrá muchas razones para criticar a la Iglesia, pero bueno, también hay muchas razones para ponderar. Pero bueno, todo va junto. O critica a todo el mundo, el problema lo tiene él. El problema lo tiene él. Es como un test. Las personas que se rebelan contra el cielo están disimulando una cortina de humo de que ellos son los malos y los fracasados. Fíjese, sos malo, cosechás donde no sembré injusto. ¿Qué le dijo el Señor? Acá el que toma la decisión no es él. Siervo malo, por lo que has dicho de mí injusto, y perezoso, o sea, no has hecho nada. Quítenle el talento, o sea, la vida nos la da Dios a todos. Aquel que no aprovecha esta vida bien, no en un sentido temporal, que se hace rico y exitoso y famoso, sino que conquista el cielo, que es el mejor negocio, es un inútil. Quítenle. Aquel que se condene, aún el don de la vida lo va a perder, porque esa vida
allá donde hay llanto y rechinar de dientes, ¿de qué le vale? ¿No? Quítenle lo que tiene. La vida es un don y nos promete un don infinitamente más grande si usamos bien esta vida. Eso quiere decir. Bueno, fíjense las palabras que usa. Afuera a las tinieblas, a la intemperie, a la soledad y las tinieblas. Es tremendo, ¿no? Las imágenes son muy duras, crudas. Habrá llanto y rechinar de dientes. Una palabra que repite el Evangelio muchas veces. Llanto significa el dolor. La pena del infierno principal es ese dolor de estar arrancado de Dios. Voy a necesitar de Dios y voy a odiar a Dios. Y rechinar de dientes es la desesperación. Allí no hay esperanza. Es para siempre, para siempre, para siempre este dolor. Son las dos penas del infierno, que las va a repetir Cristo en la próxima parábola de otra manera, ¿no? Pero bueno, para el cristiano, todo este discurso de Cristo, cerrándolo, imagínense los apóstoles ahí haciéndole la ronda, como cuando uno anda en un campamento o en una ronda de amigos, en un asado o después del asado, por supuesto, y se pone a charlar algún tema. Imagínense cómo estarían absortos en estas revelaciones impresionantes, históricas, que les estaba haciendo Jesús, ¿no? Pero quedó marcado en el cristianismo el anhelo y el deseo de que Jesús venga y la certeza de que Él es el dueño del universo y recompensará nuestras pobres buenas acciones.